De cara a la conmemoración de la independencia de México y en el contexto del debate sobre el nuevo sistema de justicia penal, es pertinente conocer algunos antecedentes históricos que dieron paso al procedimiento de justicia actual. Si partimos del siglo XVIII en la Nueva España, identificamos que los delitos más castigados eran las injurias, los de lesa majestad divina y aquellos cometidos contra el rey. El más perseguido dentro del brazo eclesiástico era el delito de solicitación. Esto es, el que un sacerdote pidiese favores carnales a miembros de su congregación o pidiese favores carnales durante la confesión. Esos serían, creo yo, los más significativos y emblemáticos durante el periodo preindependentista. No había legislación única, mucho menos codificada. Un ejemplo de texto referente fue la Curia Filípica, reflexión doctrinal que atisbaba principios de lo que hoy denominamos debido proceso. Y nos sorprendería mucho si lo leyéramos, porque hay ciertas garantías que nosotros creeríamos modernas o posteriores a la Guerra de Independencia que ya están contempladas a mitad del siglo XVIII. Es decir, la corona española se preocupó porque los procesos se siguieran, sí, de manera inquisitorial, sí, en forma de justicia penal hegemónica, sí, de manera muy estricta, pero siguiendo las reglas y formalidades que algunos documentos, como la Curia Filípica, establecían y que se consideraban obligatorios. Ante el gran cúmulo de ordenamientos y estatutos vigentes, el trabajo del juez implicaba conocer cada documento para aplicar el principio adecuado en cada caso. El juez trataba de resolver conforme lo que consideraba mejor en todo este enorme universo que el pluralismo jurídico le permitía. No era como hoy hacemos, que abrimos un código procesal y encontramos ahí la solución, como si se tratara de un recetario, ¿no? O de un vademecum médico, no. Era auténticamente conocer todas las disposiciones y tratar de encontrar la que mejor se ajustara al caso para resolverlo en justicia. En las Cortes de Cádiz de la monarquía española se buscó dar un giro a la justicia de esa época. Abundaron las reflexiones sobre las formalidades esenciales de los procedimientos, lo que quedó asentado en la Constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812, que fue ley vigente en México hasta 1814. Y ya entrada ya la parte de la independencia es la Constitución de Cádiz, que a partir de ahí se empieza a regular el sistema de impartición de justicia ya de una forma muy específica en la Nueva España. Ya se crea un Supremo Tribunal de Justicia, ya se van a establecer en todas estas reales audiencias que teníamos en nuestro país, que eran prácticamente lo que hoy conocemos como Tribunales Superiores de Justicia, ya va a tener una sistematización sobre cómo se debe de impartir justicia. Al iniciar el movimiento de independencia, el pensamiento de los dirigentes del movimiento se enfocó en garantizar procesos de justicia formales. Es una preocupación constante de Hidalgo. El combate a la tortura también preocupa al licenciado Ignacio López Rayón y preocupa desde luego, como es muy conocido, al cura José María Morelos, que incluso menciona tanto en el bando del Aguacatillo como en los sentimientos de la nación la necesidad de abolir la tortura como mecanismo de investigación. Y también la necesidad de establecer procesos penales que cumplieran con las formalidades legales. Miguel Hidalgo pretendía realizar un congreso constituyente. Al no alcanzarle la vida, Morelos es quien lo convoca en Chilpancingo y a raíz de este se emite el decreto para la libertad de la América Mexicana el 22 de octubre de 1814, conocido también como la Constitución de Apatzingán. En ella se establece la división de poderes y a su vez se instruye la creación del Supremo Tribunal de Justicia en la ciudad de Ario de Rosales, Michoacán. Si leemos la Constitución de Apatzingán de 1814, veremos que ya contenía un principio de legalidad, por lo menos en sus cimientos o en su formulación inicial, pero no solamente eso, sino que además establecía que las penas debían ser aquellas estrictamente necesarias, con lo cual pretendía poner fin a la pena de azotes, a las mutilaciones, etc. Entonces, este Tribunal de Justicia de Ario sí nos permite identificar lo que se buscaba para esos momentos, proteger derechos humanos. Y esto considerando que habían sido sumamente vulnerados durante la Guerra de Independencia. Pero derivado de este movimiento que se debilita, pues indudablemente continúa la vigencia en todo momento de la Constitución de Cádiz. La clave de la transformación del México independiente en cuanto a los principios normativos es que algunos eran progresistas en lo que reconocemos como derechos humanos. Durante los siglos XVIII y XIX no fue un proceso propio de una cultura democrática, ni mucho menos,
que estábamos en transición, luego las leyes de reforma se tratarán de hacer cargo de eso y luego ya con la consolidación del juicio de amparo y con la codificación en época porfiriana, bueno, pues ya empezamos a hablar de algo que medianamente podría llamarse un proceso penal propio de una nación civilizada, pero todavía faltarán muchas décadas para eso. Sí experimentábamos un retraso, pero ya le digo, es un retraso muy paradójico, porque algunas resoluciones de aquella época nos pueden parecer hoy mucho más abiertas y mucho más protectoras de lo que hoy llamamos derechos humanos que las que tenemos, incluso en la actualidad. Un ejemplo del cambio en los procesos judiciales es el caso del general Ignacio López Rayón. El licenciado Ignacio López Rayón es sometido a juicio por infidencia, por rebelión contra el rey. Uno diría, bueno, este señor que fue una cabeza del movimiento insurgente, como le pasó a Hidalgo, Aldama y Allende y a Jiménez, lo van a decapitar y van a colgar su cabeza en la Alhóndiga de Granaditas. Y sin embargo no, Rayón tuvo suerte porque se confesó y luego se acoge al indulto que ofrece el virrey Apodaca. Esto es discutible si se acogió o no de manera muy voluntaria, pero el hecho es que disfruta de las facilidades que este indulto le generaron, y aunque pasa un tiempo en la cárcel, nunca es condenado a muerte y luego, con obtenida la independencia, sale, por supuesto, en libertad. Sin embargo, no fue definitivo. El ejemplo está en el procedimiento de José María Morelos, quien fue declarado culpable por la jurisdicción eclesiástica y condenado al fusilamiento en San Cristóbal Ecatepec por la jurisdicción civil. Porque obviamente con ojos del siglo XXI ir analizando cómo se llevó a cabo los procesos tanto a Miguel Hidalgo como a Morelos, que los dos van a ser sentenciados a pena de muerte, creo que sí se trató de cuidar aparentemente garantías del proceso. Sí se les dio una garantía de audiencia, pero realmente no era una garantía de audiencia en donde se les permitiera defenderse, porque ya estaba perfectamente identificados que la ejecución de la pena iba a ser de muerte y además tenía que ser un castigo ejemplar para evitar que las personas pudieran sumarse a este movimiento. De acuerdo con registros históricos, también se contaba con jurisdicciones especiales para la universidad, abogados, incluso para peluqueros. Agustín de Iturbide, por ejemplo, es condenado a muerte con una legislación especialísima dictada por el Congreso General y aplicada no por jueces, sino por la legislatura de Tamaulipas. Imagínese usted una legislatura, un congreso local, aplicando una legislación penal y condenando a muerte a una persona que además había sido emperador del país. Luego, un poco lo mismo ocurre con Vicente Guerrero, siendo presidente de la República, es condenado por una corte marcial completamente atrabiliaria y fusilado en caliente, prácticamente saliendo de la resolución de esta corte marcial. Todavía faltaría mucho para que pudiéramos hablar de una justicia penal con una cultura democrática como la que hoy pretendemos disfrutar. El proceso tardó años en modificarse. La justicia no fue sustituida de un momento a otro. Pasaron muchas décadas para que lográramos consolidar un sistema de justicia propio de un Estado constitucional. Este bosquejo histórico es solo una abstracción de una época que contribuyó a la formación del sistema de justicia actual en México. Canal Judicial, Laura Murillo.